Buenos días, gracias por asistir a un webinar más de la compañía ZC Mayoristas. El día de hoy vamos a presentar mejores prácticas para hacer un enlace inalámbrico Ubiquiti. El presentador, el ingeniero Luis Ortega, Channel Manager de Ubiquiti para Latinoamérica. Luis, adelante, buenos días. Buenos días, Ronald, ¿cómo le va? Bien, gracias. Muchas gracias también por apoyarnos en estos webinars que son de mucha utilidad para todos nuestros usuarios Ubiquiti. Antes de que empieces, Luis, quisiera explicar un poquito la metodología del día de hoy. Como es un poquito más extenso esta capacitación, nos vamos a extender un poco más, que aproximadamente sería entre 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Y unos últimos 5 minutos para poder hacer preguntas de acuerdo a esta capacitación. ¿Ok? Luis, adelante, te dejo para que tú puedas hacer la presentación, ¿ok? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ronald. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos los asistentes. Como lo mencionó Ronald, mi nombre es Luis Ortega. Estoy encargado de la parte de canales para América Latina. El día de hoy tenemos un seminario que es justamente mejores prácticas para hacer un enlace, recomendaciones que debemos tener nosotros en cuenta al momento que elaboramos justamente un radioenlace. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Explicar brevemente qué es un radioenlace, qué es la diferencia de frecuencias o cómo hay que seleccionarlas, en qué pueden afectar. Cuando hacemos un enlace inalámbrico siempre se habla mucho del factor línea de vista. Pues voy a explicar exactamente qué significa una línea de vista porque es muy importante la tengamos en cuenta. Vamos a hablar de selección de radio, cómo se selecciona, diferencias entre las diversas familias de productos que tiene Ubiquiti. Anchos de canal también es un tema muy importante. Bueno, entender un poco los valores DBM que aparecen en los equipos, alineamiento, frecuencias, lo que es el tiempo aire, lo que viene a ser el tema de TDMA, entre otros. Antenas para punto multipunto, también efectivamente vamos a tener unas recomendaciones, hay unos factores que hay que tener en cuenta. Y al final vamos a presentar justamente una de las novedades, que son los Edge Points, son unos equipos activos, me refiero a un router, un switch, que están diseñados para ser instalados en la torre misma, o sea, equipos de exterior. Esta presentación más o menos son alrededor de 60 diapositivas que vamos a revisar y evidentemente si tienen consultas por favor las van formulando en la parte digamos del chat del GoToWebinar y las voy a ir revisando. Entonces empezamos. ¿Qué es en realidad un radioenlace y qué podemos transmitir con él? Un radioenlace efectivamente es la comunicación inalámbrica que nosotros construimos. Obviamente le llevamos nosotros lo que es una LAN transparente, es la flexibilidad que se maneja en los radioenlaces y pueden transportar diversos tipos de tráfico, data IP, telemetría, voz sobre IP, video IP, etcétera. Siempre el tráfico tiene que ser de tipo IP, obviamente no solamente digital, sino de tipo IP, para que éste pueda ser transmitido de un lugar a otro lugar. A nivel de soluciones, vamos a ir conversando mucho acerca de esto. Contamos con soluciones de AirMax y de A-Fiber como familias de soluciones en Ubiquiti. Y la diferencia es que AirMax utiliza una arquitectura 811 con WDS, es una arquitectura de chipset bastante económico, costo-beneficio, y el WDS nos permite a nosotros, digamos, simular que el enlace es totalmente transparente. A-Fiber, por su contraparte, es un enlace totalmente bridge nativo. ¿Qué significa bridge nativo? Que los paquetes o la información, conforme se recibe, se transmite sin modificación alguna a los paquetes. Entonces, hay una pequeña diferencia y tiene que ver mucho en el tema de la latencia. A-Fiber ofrece mucha menor cantidad de latencia, algo que vamos a ir conversando durante la presentación, pero ambas soluciones, tanto AirMax como A-Fiber, pueden hacer comunicaciones LAN to LAN 100% transparentes y bastante flexibles. Entonces, ¿qué es un radioenlace? Obviamente la capacidad inalámbrica de poder comunicarnos de un lugar A un lugar B, la cual se puede dar en diferentes frecuencias. Puede ser una solución desde 900 MHz hasta 24 GHz que incorpora el portafolio Ubiquiti. La primera pregunta que me dicen es ¿por qué tantas frecuencias y cuál es la diferencia? ¿Cuál tiene mejor capacidad? ¿Cuál tiene mejor, digamos, propagación? Y hay que entender algo que en la parte de radiofrecuencia, tú nunca ganas y ganas. En radiofrecuencia, cuando se habla mucho el tema de onda, de capacidad, megabits, etcétera, siempre que estamos ganando por una parte, tienes algo que estás perdiendo o algo que estás sacrificando. Por ejemplo, las frecuencias más bajas tienen mejor propagación en el aire. Eso es bastante bueno,
Por ejemplo, si tenemos un poco de vegetación, 900 MHz es una frecuencia muy apropiada, 2,4 aplica, aplica la solución sin ningún problema, o sea, especialmente si hay pequeños obstáculos, pero las transmisiones se llenan de ruido. ¿Por qué las frecuencias bajas se llenan de ruido? Efectivamente son frecuencias que están muy cerca, digamos, al piso de ruido genérico, por lo tanto se van a, digamos, llenar de interferencia de una manera muy fácil. ¿Y cuál es el problema de que una frecuencia se llene de interferencia? Pues no transporta data, así de simple. Entonces, no desarrolla mucha capacidad, realmente es el tema de las frecuencias bajas. Las frecuencias altas, por su contraparte, desarrollan mucha capacidad, pero no mucha distancia, porque la señal se atenúa muy rápido. Las frecuencias muy altas, como 24 GHz, por ejemplo, no son para enlaces muy largos, y ya que al ser una frecuencia muy alta, justamente sufre bastante de esa parte. Entonces, ni muy baja ni muy alta es lo que se recomienda, y usualmente ahí tenemos en el punto medio 5 GHz, que es una de las frecuencias más usadas, aparte es una frecuencia libre a nivel mundial, y nos permite bastante flexibilidad para poder trabajar. Cuando nosotros hablamos de soluciones de radioenlaces, efectivamente mucha gente habla con algunos alias o nicknames que le damos a los productos. Por ejemplo, mucha gente le dice access points. Es importante saber que el equipo no se llama un access point, se llama un radio, el cual puede operar en tres modos o tres alias que nosotros le ponemos. Cuando el equipo radio, en este caso, opera en un sector punto multipunto, le llamamos nosotros estación base, EB, y obviamente los equipos que van conectados a él lo denominamos CPE. CPE, digamos, por las abreviaciones en inglés, que sería lo que es este equipo primario del cliente. Entonces, eso nos permite a nosotros conectarnos a la red inalámbrica, digamos, en un punto multipunto. Y tenemos la estación base y los CPEs. El CPE también se conoce como equipo de última milla. Y cuando hacemos un enlace troncal, usualmente le llamamos nosotros bajul. Un enlace troncal es un enlace crítico, un enlace principal del cual otras redes o servicios dependen. Entonces, todos los componentes que van instalados inalámbricamente acá les llamamos radios, pero obviamente según la función que el equipo cumple, le denominamos un alias, que puede ser estación base, puede ser CPE o puede ser un bajul. Entonces, ¿cuál es el punto importante? ¿Cuál es el punto número uno? Cuando nosotros queremos construir un enlace, lo primero que tenemos que analizar es qué frecuencia se va a utilizar. La frecuencia puede ser libre o la frecuencia puede ser licenciada. En las frecuencias libres tenemos 2,4 y 5, usualmente para trabajar, las cuales tienen unas restricciones de IRP. ¿Qué significa IRP? Es un tema de potencias que regulan los países. Eso significa que según el país que tú selecciones, o digamos, sí, básicamente el país que tú selecciones, te va a aplicar cierta restricción en la cantidad de potencias según la regulación local y obviamente te va a permitir las frecuencias según la regulación local. En el caso que tú desees activar la limitación de IRP en la parte de potencia, se puede hacer en la parte gráfica, todos los radios lo permiten, pero hay que tener en cuenta de que evidentemente si tú desactivas el IRP podrías estar infringiendo alguna parte normativa de las potencias que se pueden utilizar. Pero también hay bastantes temas de frecuencias licenciadas que se pueden trabajar, como 900, 3, 4, 10, 11 y 24 GHz, que son frecuencias usualmente para temas de proyectos o operadores. El tema de las frecuencias licenciadas es que son muy buenas realmente, ya que usualmente casi nadie las usa. Y obviamente eso me permite un espectro mucho más limpio. El detalle es que usar una frecuencia licenciada pues siempre tiene que ver un tema de permisos, un tema de, digamos, costos adicionales, porque usualmente hay que pagar alguna membresía o algún derecho del uso de frecuencia, según las regulaciones directamente locales. Entonces, una de las preguntas ideales es justamente cuál es la frecuencia más apropiada, cuál es la frecuencia ideal que nosotros vamos a trabajar. Nosotros recomendamos justamente la frecuencia de 5 GHz por ser bastante flexible, justamente arquitectura punto a punto, multipunto, por ser una frecuencia, digamos, a nivel mundial libre, o sea, tiene un rango de frecuencia muy amplio, 5,2 o 5,8, bueno, varía esto según un poco el país, y posee una mayor cantidad de oferta de canales, frecuencias, y los radios son de arquitectura costo-beneficio. Y permite una frecuencia intermedia, muy buenas distancias y muy buenas capacidades relativas a la frecuencia. La arquitectura punto a punto y punto multipunto pueden ser construidas con las soluciones de 5 GHz en Ubiquiti. Hay que entender que un punto a punto es un enlace dedicado, usualmente es un enlace que recomendamos mucho para el tema
digamos, soluciones donde el tráfico tiene que ser siempre garantizado. Por ejemplo, un enlace troncal de video IP sería una opción muy interesante. En la de punto multipunto, usualmente cuando el enlace o el medio es compartido. Por ejemplo, cuando tenemos tráfico de internet, el medio es compartido, por lo tanto podríamos ahí poner diversos suscriptores en un punto multipunto sin ningún inconveniente. Obviamente en el punto multipunto también se puede poner video, pero hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento de megabits para no tener problemas de saturación. Entonces, uno de los puntos importantes, o el primer punto importante para determinar el éxito de un enlace y comenzar nuestra validación de cuál es el radio más apropiado y cuáles serían las mejores prácticas, es entender qué significa la línea de vista. Entonces, ¿la línea de vista es importante para los radios? Sí, exactamente, la línea de vista nos permite confirmar si un enlace va a tener éxito en la transmisión de la onda. De no haber línea de vista es imposible predecir el rendimiento. Eso es muy importante. Cuando a veces me dicen la línea de vista está afectada, pero es un poquito lo que está afectada, no podemos estimar en qué proporción eso podría degradarnos, ¿no? ¿Qué es la línea de vista? Es el espacio por donde se van a propagar las ondas de radiofrecuencia. Exactamente, de tener obstáculos o de tener algún tipo de objeto dentro de esta zona. Obviamente la línea de vista está compuesta por el aire. Nosotros podríamos atenuarnos, reflejarse o refractarse la parte de la onda. Recuerden que atenuación o atenuarse significa que la onda se debilita, pierde fuerza. Reflejarse es que justamente la onda cambia de sentido, digamos cuando golpea algún objeto contundente, especialmente los metales, por ejemplo, tiende a cambiar justamente de dirección. Y refractarse es más o menos principios eh, de agua, por ejemplo, que afectan la propagación justa de la onda, ¿no? A veces el ángulo de rebote cambia, eso es lo que se refiere también. ¿De qué depende justamente el tamaño de la línea de vista? El tamaño de la línea de vista o el espacio que necesitamos en el aire, pues efectivamente está muy relacionado a la frecuencia. Frecuencias más bajas necesitan más espacio y distancias mayores necesitan más espacio. Así que esto se puede calcular matemáticamente, tenemos una herramienta para ello que vamos a demostrar en un momento. ¿Se puede estimar línea de vista con nuestra vista humana? Pues lamentablemente no. ¿No? Que ambos puntos se puedan ver no significa que exista la línea de vista. Eso hay que procesarlo de forma matemática siempre. Entonces, ¿qué significa la línea de vista? Es un espacio por donde las ondas se van a propagar en el punto, entre el punto A y el punto B. Evidentemente tiene que estar libre de todo tipo de objetos, excepto aire. Deseo resaltar que si igual tenemos nosotros problemas de neblina o tenemos problemas de lluvia durante el recorrido del enlace, obviamente esto también afecta muchísimo a la propagación de la comunicación, ya que el agua genera como una difracción de la onda. La onda toma muchos caminos y eso en verdad degrada bastante la capacidad. Entonces, la zona digamos, la línea de vista o zona de Fresnel, que le llamamos, efectivamente es muy importante para poder determinar si un enlace es viable o no es viable. Entonces, el punto número uno en nuestra validación va a ser justamente verificar que tengamos nosotros la línea de vista entre el punto A y el punto B. De esa manera nosotros podemos justamente verificar si nuestro enlace es factible y obviamente también podemos validar que la frecuencia que estamos pensando sea también válida y efectiva. Entonces vamos a comenzar ingresando justamente estos primeros valores al software, vamos a ubicar los puntos, ajustar la altura de torres y bueno, vamos a seleccionar la frecuencia. En esta primera validación todavía no seleccionamos el producto porque eso lo hacemos en un segundo paso. Lo primero es verificar que la frecuencia justamente esté funcionando. Entonces yo tengo ya mi software directamente cargado, el cual justamente voy a reubicar los equipos. Los voy a mandar justamente, en este caso, a Guayaquil, ambos. Perfecto. Entonces, como está muy cerca, en realidad a una distancia de menos de 1 metro, lo que vamos a hacer es justamente ver un terreno y vamos a buscar generar un enlace de aproximadamente unos 10 kilómetros como referencia. En la gráfica superior derecha nos va justamente a dar el detalle de cuál es la distancia. Todavía es de 1,9 km. Vamos a buscar un poco mayor de distancia. En el software mismo nos va a graficar cuando no tenemos línea de vista. Lo va a marcar como una zona amarilla y la línea totalmente roja significa que la línea de vista no es factible, tenemos un obstáculo. Si nosotros, por ejemplo, nos ubicamos detrás de dos obstáculos, también lo grafica el software.
y obviamente me dice pues de que hay problemas de la línea de vista. Entonces, una vez que dejamos esa línea de vista, ya comenzaba la línea a volverse amarilla y hasta que ya tenemos un enlace despejado. En este caso vamos a buscar un enlace un poco más largo, vamos a buscar un enlace tal vez de unos eh, 10 kilómetros aproximadamente, o sea, por acá. Vamos a ver, está un poco complicado el terreno. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí tenemos aproximadamente línea de vista, pero hay un problema. Entonces vamos a jugar con la altura del punto azul. Entonces vamos a subir la altura un poco más hasta que se generó la línea de vista. Listo. Entonces más o menos estamos 43 metros, 47 metros, perdón, sobre el suelo. Entonces ahí lo que nosotros estamos haciendo es justamente verificar que esta línea de vista existe entre los dos puntos. Ahí tenemos más o menos 10 kilómetros y podemos ir simulando qué ocurre si cambiamos la frecuencia. Por ejemplo, si bajamos la frecuencia, el espacio que necesita la onda para propagarse es mucho mayor, si se dan cuenta. Entonces, obviamente vamos a tener un problema de línea de vista y eso no es bueno, realmente afectaría mucho el enlace en la parte de comunicación. Y luego tenemos justamente el tema de una solución de que estamos acá observando, y tenemos 24 GHz, perdón, y podemos validar que efectivamente el espacio que necesita en el aire es mucho mayor. Para esta simulación y este caso vamos a trabajar justamente en la frecuencia de 5 GHz y vamos a continuar con nuestro laboratorio para revisar cuáles serían los siguientes pasos a continuación. El primero, solamente ubicar los puntos según las coordenadas, ahí tenemos las coordenadas en decimal, y efectivamente una vez seleccionado, digamos, los puntos, hay que verificar que la línea se vuelva verde, obviamente buscando la mayor cantidad de altura y en relación justamente al terreno. Recuerden de que el software no calcula construcciones, el software solamente es al ras del terreno. Perfecto. Ahí más o menos hemos ido revisando un poco cuáles son eh, nuestra línea de vista. Ahora vamos a verificar o vamos a pasar al punto número 2, que es la selección del producto. ¿Qué familia de productos debemos utilizar? Como lo comenté, en Ubiquiti hay diferentes familias. AirMax es muy utilizada y luego tenemos también iFiber, que ambas son para soluciones de comunicación en radioenlaces. Tenemos entre AirMax dos familias, AirMax M y AirMax AC. AC es la nueva, AirMax M es un poco la más antigua y iFiber justamente nuestra gama alta. Pero vamos a explicar cuáles son las diferencias. Primero, a nivel de tecnología. Los equipos AirMax usan chipset 811, eso limita un poco la capacidad de procesamiento, pero nos permite un radio bastante económico. A-Fiber, por su contraparte, tiene, digamos, una arquitectura propietaria de alta capacidad, así que eso brinda muy buenos rendimientos. La arquitectura punto a punto trabajan todos, punto multipunto solamente la familia AirMax. Y en lo que tiene que ver disponibilidad o confiabilidad, justamente A-Fiber es bastante superior. Es un equipo que no necesita prácticamente reiniciar nunca. Eficiencia espectral tiene que ver directamente con la técnica de modulación. Esto es una característica muy importante. La eficiencia espectral nos define a nosotros realmente cuál es la verdadera capacidad que un enlace puede tener. Mientras más alta sea esta, evidentemente mayor cantidad de megabits podríamos nosotros obtener. Y la capacidad efectivamente es bastante relativa según el ancho de canal, en este caso lo considero en base 40, y ahí podemos ver que la capacidad efectivamente aumenta de megabits notablemente conforme la familia también avanza. Mitigación de ruido, que es una característica que muchos clientes preguntan, varía bastante según el tipo de familia. En este caso, AirMax M es el estándar, AirMax AC es una mejorada y bueno, A-Fiber tiene la mejor. A nivel de latencia, bueno, en este caso A-Fiber tiene la menor cantidad de latencia posible. AirMax M, AirMax AC desarrollan igual latencias bastante bajas. A nivel de costo, bueno, ahí podemos observar la diferencia entre AirMax M y AC. Bueno, AC es un poquito más costosa, A-Fiber sí es un poco más costosa, pero lo que marca mucho la diferencia tiene que ver algo que se llama los paquetes por segundo. Los paquetes por segundo son en relación a la cantidad de tráfico, tipo de tráfico de estrés que nosotros manejamos. Usualmente los clientes no preguntan mucho por los paquetes, pero es importante saber qué tipo de tráfico vamos a tener para determinar si necesitamos un radio de pocos paquetes o muchísimos paquetes por segundo. En este caso la diferencia es 20.000 AirMax M, 50.000 AirMax AC y 1 millón en el caso de iFiber.
Entonces, la pregunta es por qué los paquetes por segundo son importantes. En el caso de los paquetes, evidentemente, cuando nosotros hablamos de los radios, la gente siempre pregunta por megabits, ¿no? Dice cuántos megas en enlace pasa. Pero lo importante es que entiendan que los megabits en realidad son un resultado de varias cosas, ancho de canal, técnicas de modulación, niveles de señal, etcétera. Y una de ellas es paquetes por segundo. Los paquetes por segundo, sobre todo, se lucen cuando nosotros tenemos tráfico con paquetes muy pequeños. Acá podemos ver una tabla comparativa que cuando yo comienzo a reducir el tamaño de los paquetes, por ejemplo a 128, A-Fiber mantiene su capacidad, pero Air Max AC o Air Max M están bastante castigados en el tema de megabits que podrían pasar. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente se satura el procesamiento y se acabó la capacidad de paquetes que se puede mover. Pero como los paquetes son pequeños, efectivamente no hay muchos megas de tráfico. Entonces hay que recordar que justamente no solamente es importante tener muy buenos megas, sino también muy buena cantidad de paquetes por segundo. Para que vean una diferencia en la tabla superior, hay justamente lo que siempre me preguntan, cuántas secuencias de video o cuántos streams de video podemos nosotros enviar en las diferentes familias. Por ejemplo, Air Max M recomendamos para 14 secuencias de video de cámaras IP, Air Max AC 37, en este caso hay Fiber, que es el modelo más pequeño, el 5X, inclusive más de 740. Entonces, ¿por qué podemos manejar tanta capacidad de paquetes en iFiber? Bueno, la arquitectura es justamente la que está dibujada al lado izquierdo. Eh, Nosotros manejamos una arquitectura FPGA, que es un chipset de alta capacidad preprogramable, que nos permite mover gran cantidad de paquetes entre la interfaz LAN y la RF de una facilidad única. Y esto obviamente nos permite a nosotros reducir consumos energéticos, tiempos de comunicación y obviamente podemos mover la data con mucha mayor facilidad y simplicidad. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos una idea del producto que podríamos usar, imaginemos que para este caso puede ser A-Fiber o podríamos hacerlo con Air Max M o Air Max AC. Vamos a poner la familia intermedia que es Air Max AC, que es como una de las soluciones que se están usando bastante. Ahora, cuando nosotros también trabajamos el tema de la parte de comunicación de forma inalámbrica, una de las preguntas que sale mucho o surge bastante es el tema de la potencia. La gente pregunta cuánta potencia tiene cada equipo y busca el equipo que mayor cantidad de potencia tenga. Y en realidad la potencia no es muy buena, especialmente para desarrollar capacidad. La potencia desarrolla distancia, totalmente de acuerdo. Pero hoy en día, conforme los equipos aumentan o mejoran sus técnicas de modulación, o significa la capacidad que podrían pasar, pues estamos bastante limitados a un tema de justamente las potencias. Si tú usas más potencia que la modulación que deseas trabajar, evidentemente podríamos tener un problema de ruido, de deformación de la onda, que afectaría el rendimiento. En este caso, Air Max AC, por ejemplo, se recomienda que si vas a usar la modulación 256, la potencia que uses es 19. Obviamente, si la modulación es más baja, te permite aumentar la potencia y de esa manera podríamos nosotros utilizar, digamos, una modulación más baja. Pero recuerden que si bajan la modulación, ustedes pierden la capacidad y la mayoría siempre quiere usar la capacidad más alta. Entonces, en este caso, vamos a recordar que Air Max AC necesita 19 dBm para alcanzar justamente la modulación más alta. ¿Por qué es importante conocer este número? Porque esto se aplica en la configuración y evidentemente cuando hacemos la simulación del software también nos va a solicitar este valor. Pero vamos a ver qué ocurre si inyectamos mucha potencia para un poco con la, digamos, corroborar lo que hemos estado hablando hace un momento. Este es un enlace, por ejemplo, de Air Max AC, donde aparentemente tenemos muy buen nivel de señal, tenemos muy buen nivel de diferencia piso de ruido, pero como estamos inyectando mucha cantidad de energía, evidentemente la onda se nos deforma un poco y eso nos afecta para alcanzar la modulación de, en este caso, 256, solamente nos quedamos con 64. Y acá estamos viendo otro caso bastante similar, donde ahora estamos usando menor cantidad de potencia y gracias a que usamos menor cantidad de potencia alcanzamos una modulación más compleja y eso nos permite obtener mayor cantidad de megabits. Entonces, esa es una de las técnicas que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos buscar obtener siempre muy buenos desempeños.
A nivel de configuración de potencia, tener en cuenta cómo se configura. En el caso de Air Max, nosotros lo configuramos esto siempre moviendo una barra de potencia, así que la potencia se configura de forma directa sobre los equipos. Y en el caso de iFiber, recuerden que ustedes no configuran potencia, sino EIRP. ¿Qué significa EIRP? Justamente la potencia más la ganancia de la antena menos las pérdidas. En el caso de iFiber, como hace un cálculo de presupuesto, en otras palabras, significa que te dice cuál es el nivel de señal que esperamos. eh, es muy importante que justamente ingresemos el valor EIRP correspondiente. Por ejemplo, en este caso se ingresó 45. Si a 45 le quito 30, efectivamente me da 15, 15 menos 1, 14, por lo tanto los dBm reales que estaría aplicando este radio serían 14 dBm. Entonces es muy importante tener en cuenta justamente la cantidad de energía que nosotros queremos trabajar para no generar una saturación. Esto es muy importante. Si generamos una saturación en la parte de energía, eso es un problema realmente, ya que va, por más de que obtengas buen nivel de señal de recepción, una saturación en la fase de transmisión nos podría generar muchísimos problemas. Entendiendo un poco los valores en negativo, los de menos dBm, ¿no? Los menos dBm, que es justamente la señal de recepción. Hay mucha gente que me pregunta cuál es el rango más apropiado. Pues el rango apropiado recomendado está entre menos 45 a menos 55, siendo el más recomendado menos 45. Pero hay que tener en cuenta de que puede haber dos escenarios, digamos, que están fuera de este rango. ¿Qué pasa si tenemos más energía de menos 40? Pues obviamente es demasiada energía y eso podría sobrecargar los módulos RF de los radios. ¿Qué pasa si tenemos menos energía de menos 60? Obviamente es muy poca energía y eso obligaría automáticamente al que el radio entre en fase de pérdida o errores de comunicación, desistiendo de una técnica de modulación y pasando a una más básica, evidentemente. Entonces, si no tenemos la energía que necesitamos, ¿qué debemos hacer? Porque yo hace un momento les he dicho que no podemos usar potencia. Entonces, si no podemos usar potencia, ¿cómo balanceamos esta energía de recepción? Pues lo trabajamos justamente con el tema de las antenas. Las antenas nos permiten amplificar la energía de transmisión y de recepción, y la ventaja es que las antenas no distorsionan la transmisión de la onda. Así que eso nos permite a nosotros conservar mucho la calidad de la parte de comunicaciones. Señal de recepción mínima para obtener modulaciones. Obviamente, si queremos obtener las modulaciones más altas, debemos siempre buscar obtener las señales también más altas. De esta manera nos podemos asegurar que justamente nuestros enlaces puedan trabajar. Así como hemos visto hace un momento que Air Max AC, la modulación que queremos, que es 256, necesita transmitir máximo con 19 dBm, pues acá podemos observar que necesitamos recibir al menos menos 55 de energía para que esta modulación pueda trabajar. Si no obtenemos obviamente la energía según la modulación, tenemos que buscar una antena de mayor ganancia, y si no queremos cambiar la antena o obtener una antena de mayor ganancia, sería un equipo, digamos, hay un cambio de hardware, pues evidentemente tendríamos que limitar justamente la modulación, ya que limitar la modulación nos permite poder trabajar con menores cantidades de señal o energía de forma directa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a seleccionar nuestros productos en la familia del simulador, pero no, el simulador, en este caso un Air Max C. Vamos a escoger un radio, probar con una antena, vamos a escoger el radio más pequeño e ir probando con los diversos radios a ver cuál es el más recomendado para el enlace que nosotros tenemos ahora. Bueno, regresamos a nuestro simulador, el cual vamos a comenzar en el equipo más pequeño, en la familia de Air Max AC. Estamos justamente con el modelo NanoBeam de 5 a 6 y 6. Y acá vamos a usar una pequeña una calculadora básica, ¿no? El equipo puede usar una potencia de 19 más una antena de 16. Como no hay cables, digamos, no hay pérdidas, el valor de IRP es 35. El valor de IRP siempre se alimenta en el software justamente para poder saber exactamente cómo se podría comportar el enlace. Como pueden observar, el nivel de señal, en el mejor de los casos, sería aproximadamente menos 76, lo cual, digamos que no es muy recomendado. Estaríamos con un nivel de señal bastante bajo. Vamos a ir probando con otro equipo, tal vez uno de 23 dBi, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de 1.23, y en este caso vamos a reemplazar el valor de la ganancia en la antena por justamente la nueva ganancia. Estamos hablando de una IRP de 42. Si ponemos justamente este valor
en esta parte. Antes teníamos menos 76, ahora tenemos menos 62. Todavía no ha mejorado el rango que esperábamos, necesitaríamos un poco más de energía para que el enlace pueda trabajar correctamente. Entonces eso me obligaría a saltar la antena ya de 27, y acá sí habría que actualizar nuevamente la IRP, en este caso de 23 a 27 sería de 46. Entonces ahora yo creo que sí estaríamos en un rango muy bueno. Y por ejemplo ahí tenemos ya menos 54. Estamos justamente en el rango ideal para poder desarrollar esta modulación, y en el caso que deseemos justamente poder aumentar más el nivel de señal, podríamos inclusive usar una antena un poquito más grande, 2 dBi más, esto pasaría prácticamente 48 en ambos lados, y este punto a punto podría trabajar justamente con un valor de señal más alto, por lo cual estaríamos dentro del rango ideal inclusive sin ningún problema. Entonces, de esta manera nosotros vamos validando efectivamente cuál sería el radioenlace más apropiado. Si yo este radioenlace lo pongo de una manera muy cerca, vamos a decirnos una distancia de 1 kilómetro, se dan cuenta que hay una sobrecarga de energía. Y obviamente hay que bajar la cantidad de potencia de transmisión, ya que no podríamos transmitir con tanto. Tenemos una sobrecarga casi de 10 puntos. Entonces, si tenemos la energía, las antenas de 29, y yo, por ejemplo, tengo una sobrecarga de 10 puntos, acá tendría que poner una potencia por lo menos de 8, que me haría una IRP de 37. Entonces, ajustamos acá. A ver si eso nos permite ya poder operar, y ahí podríamos operar casi en el límite, se dan cuenta. O sea, habría que bajarle más la potencia. Este equipo se le puede bajar hasta 4, la potencia mínima, me daría aproximadamente 33, ¿no? De IRP. Entonces, hay que tener esto en cuenta, ya que los equipos tienen distancias mínimas, si no podemos tener sobrecarga de energía. Por ejemplo, 1 kilómetro es la distancia, podemos tener muy buenos niveles de señal. Si lo pongo de repente a menos de 500 metros, ya estamos en la parte de sobrecarga de energía. Y si quiero hacer un enlace, por ejemplo, de 400 metros con estos productos, no es posible. ¿Por qué? Porque genera una sobrecarga de energía, y eso obviamente va a dañar la parte de los radios, y no queremos obtener ese pequeño problema realmente. Entonces ya hemos validado justamente cuál sería el enlace, el equipo más apropiado. Importante seleccionar la familia correcta de productos, seleccionar el radio y las antenas correctas que debemos usar, y bueno, obviamente validar la señal de recepción en base al IRP real. Ojo, el IRP no es la potencia máxima del equipo, sino la potencia según modulación y la ganancia de la antena que el equipo tiene medida. Obviamente la siguiente pregunta es: ¿cuál es el ancho de canal que debemos trabajar? El ancho de canal tiene relación directa con la capacidad. Mientras mayor es el ancho de canal, mayor capacidad tenemos. Eso es totalmente correcto. Pero conforme el ancho de canal es más grande, estamos más expuestos al ruido. Y obviamente más expuestos al ruido significa menor capacidad. Y también, mientras el ancho de canal es más grande, menor densidad de energía, o densidad de energía más baja. ¿Qué significa densidad de energía? Que el equipo pierde fuerza en la parte de propagar la energía. ¿Y por qué pierde fuerza? El mismo concepto de una manguera de jardín. Si tú tienes una manguera pequeña, el chorro llega más lejos por la presión. Si tienes una manguera más grande, el chorro llega menos lejos, el chorro de agua en este caso, ¿no? Entonces, evidentemente ocurre casi el mismo principio. ¿Cuál es el detalle? En el caso de iFiber, por ejemplo, pueden observar que alcanza muy buenas cantidades de megabits, pero con menor cantidad de espectro. Y eso realmente es la ventaja o lo más resaltante del iFiber. No solamente que maneja una alta capacidad de procesamiento y una latencia muy baja, sino sobre todo justamente su arquitectura de poder obtener alta cantidad de megas en un espacio mucho más pequeño de frecuencia. Entonces, estas capacidades que podemos observar ahí se pueden alcanzar, evidentemente, si tenemos una conexión ideal, una conexión perfecta, buen SNR, digamos, que es la diferencia señal-ruido, buen nivel de señal dentro de lo recomendado, y obviamente sin obstrucciones y una línea de vista perfecta, nos permite a nosotros poder obtener estas capacidades sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros usamos anchos de canal que no necesitamos? Hay muchos clientes que a veces usan anchos de canal muy grandes. Mientras más grande sea el ancho de canal, más expuesto quedas tú a la interferencia, como lo vamos a mencionar ahora. Si yo utilizo, por ejemplo, el ancho de canal de 80, que hay muchos usuarios que irresponsablemente a veces lo usan, digo irresponsablemente porque no saben realmente cuál sería el problema que podría tener.
Si tú usas el ancho de canal de 80, efectivamente vas a tener 4 bloques de 20 en la parte de espectro en comunicación. Entonces, cuando digo yo 4 bloques de 20, los usuarios dicen, bueno, no hay ningún problema. Si tengo 4 bloques y uno tiene interferencia, pues uno se pierde y los otros 3 llegan bien. Pues acá se equivoca. ¿Por qué? Si tú tienes 4 bloques de comunicación como lo que hace 80, o 2 bloques en 40, por ejemplo, lo que ocurre es que si uno de los bloques sufre interferencia, la técnica de modulación se degrada, pero la técnica de modulación aplica para los 4 bloques. Entonces, obviamente eso genera un poco más de pérdida de capacidad y realmente lo hace a tu enlace, como se dice, muy vulnerable a las interferencias. Por lo tanto, siempre se recomienda un ancho de canal más pequeño, ya que un ancho de canal más pequeño siempre ayudará en la estabilidad del enlace, pero sacrifica la capacidad, hay que buscar el punto de equilibrio que buscamos, o que deseamos, ¿no? Perdón. ¿Cuál es justamente el tema de la capacidad de megabits que nosotros queremos versus el tema de la cantidad de, digamos, de solidez que queremos que el enlace tenga? ¿A qué me refiero justamente con robustez o solidez? Cuando el enlace es bastante estable, no necesitamos estar haciendo ajustes de frecuencia, que eso es justamente algo muy interesante del producto. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la idea de cómo el producto se va a configurar, ya sabemos cuál es el radio, cuál es la distancia, existe la línea de vista, altura de torres que necesitamos, obviamente ya escogimos el producto correcto, pues ahora tenemos que pasar a la fase de implementación o instalación del enlace. En esta fase hay que considerar muchísimos puntos de una instalación. Primero, desde la inspección física, o sea, dónde se va a ubicar. En el caso de poner una torre, como en la mayoría de casos necesitamos altura, vamos a tener que instalar una torre o un mástil, hay que verificar que tengamos las facilidades técnicas para instalar los vientos, facilidad de acceso, energía para el proyecto y obviamente necesitamos energía estabilizada. De preferencia, ir muy recomendado con sistema de puesta a tierra para evitar problemas en la parte de radios de comunicación. Entonces tenemos también materiales apropiados que podemos nosotros trabajar. Tenemos todo el tema de los cables de red. Ubiquiti maneja sus propios cables, como los Touch Cable. Bueno, o podemos buscar cables similares en el mercado. La parte de los cables nos permite a nosotros justamente trabajar en una característica muy interesante. Cuando nosotros trabajamos en una torre de comunicaciones, es muy importante que los cables de red sean apantallados. Los cables que tienen malla o que son apantallados, efectivamente nos permiten a nosotros mejorar mucho el rendimiento en la parte de comunicación, evitando problemas de negociación, especialmente si estamos cerca a una torre de comunicaciones, AM, FM o de baja frecuencia, siempre es muy importante usar cables apantallados. El cable estándar, que es una lámina sencilla blindado para exterior, se recomienda en instalaciones de suscriptores o equipos no de torres, o sea, todo lo que no es torres, podemos trabajarlo con mucha facilidad. Y obviamente conectores metálicos para que podamos nosotros trabajar sin ningún inconveniente, es justamente bastante recomendado. Sistemas de protección eléctrica, también incorpora Ubiquiti unos accesorios que vamos a presentar. A nivel de cables, como les digo, es importante trabajar siempre con un cable que maneje el sistema tierra o cable de descarga, ya que los equipos envían el sistema de puesta a tierra según justamente el nivel de enviar la puesta a tierra a través del conector metálico contra el cable de red que lo pasa contra el inyector PoE y esto finalmente lo pasamos al sistema de puesta a tierra. Y ahí podemos observar que tenemos el cable carrier que es con sistema de malla y el cable Pro justamente como un cable simplemente laminado. El protector eléctrico, muy recomendado, es un equipo que nos permite a nosotros descargar de una forma mucho más rápida la estática que llega a un equipo. Adicionalmente nos ayuda justamente a evitar que alguna descarga accidental vaya a llegar contra el radio por un accidente LAN, digamos, cortocircuito, le entró agua a los equipos, etcétera. Y de esta manera nosotros podemos proteger nuestra inversión. Este protector se recomienda que sea instalado en todo lo que es equipamiento de torres, todo lo que es enlaces troncales, enlaces principales, directamente en la parte de comunicaciones. Y en este caso los protectores es muy importante resaltar que tienen que estar conectados al sistema puesta a tierra para que esto pueda funcionar. El Air Gateway. Esto es un pequeño accesorio que también siempre lo comento para los instaladores. Es un inyector PoE portátil. ¿En qué sentido portátil? Tiene la ventaja que se puede energizar o alimentar eléctricamente con un banco de baterías portátil, el cual
tiene que ser de 5 voltios, 2 amperios, o sea, la capacidad de alimentar una tableta, por ejemplo, y puede energizar a un PoE, en el caso que el banco de batería, por ejemplo, sea de unos 20.000 miliamperios, más o menos nos permite trabajar casi 45 minutos a 50 minutos, ¿no? Entonces podríamos nosotros usar este pequeño banco para hacer configuraciones de simulación. A veces hay que subir una azotea, hacer una validación del rendimiento que podríamos obtener, o a veces para mantenimientos correctivos también necesitamos energizar el equipo temporalmente con otro medio. Entonces, esto lo podemos nosotros manejar de una manera muy sencilla, muy fácil directamente, y este, digamos, inyector PoE también pues genera Wi-Fi para que se puedan conectar en la administración del equipo. Obviamente los inyectores PoE que nosotros trabajamos tienen una facilidad ahora de que se pueden instalar contra las paredes. El propósito de los inyectores es que no estén cerca al suelo y obviamente no se llenen de humedad, se llenen de agua que podría, digamos, afectar justamente la confiabilidad del producto y la robustez. Todos los modelos vienen ya diseñados para ser adosados justamente a la pared y poder tener, digamos, este tipo de arquitectura. Pues ahora vamos a hablar un poco acerca del enlace. Vamos a suponer que ya el enlace está instalado. Evidentemente el primer punto y el primer paso va a ser el alineamiento. Sin esto, en realidad, el resto del esfuerzo no ayudará mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que verificar? El alineamiento de las antenas. Primero vamos a hablar de Airmax y luego de eFiber. En el caso de Airmax, nosotros hicimos una simulación con el Airlink. Nos decía cuál es el nivel de señal que nosotros vamos a obtener. Pues ese nivel de señal tenemos que verificar lo que lo obtengamos, ¿no? En lo que se llama nivel de señal combinado, nivel de señal. Los equipos en Airmax AC, por ejemplo, todos son MIMO, en la mayoría de Airmax M también, y es muy importante prestarle atención a las cadenas o le llamamos polaridades. Las cadenas tienen que tener exactamente el mismo valor. Una diferencia de valores, como pueden observar en la primera gráfica, significa que tenemos un problema bastante serio en la parte de alineamiento. Y un problema de alineamiento significa problemas de comunicación que podrían afectar drásticamente la capacidad del medio. Es muy importante que ambos equipos queden totalmente alineados, como estamos viendo en la segunda gráfica, y ahí podemos observar que estas son las mejores prácticas y estamos en el rango más apropiado de señal. Obviamente el alineamiento es fundamental y es algo que no se corrige por software, recuerden, es solamente tema físico en el producto. En el caso de iFiber, el alineamiento sí es un poco más estricto, me refiero a un poco más, digamos, exigente sobre todo, ya que el equipo, si es que no alcanza a nivel de señal que obviamente estima o calculó el equipo, obviamente va a sacrificarnos mucho el tema de la capacidad, o sea, los megabits que queremos. Entonces, una vez que nosotros terminamos de alinear nuestro enlace, efectivamente vamos a obtener ahora sí mejores características en la parte de los radios y obviamente tener capacidades mucho más altas para obtener mejores rendimientos en la parte de comunicación. En el caso de los A-Fiber o las antenas de A-Fiber, quiero que tengan en cuenta que la alineación es un poquito dura, un poquito difícil, y el motivo por el cual lo es o por qué es justamente que las antenas vienen con una arquitectura dual slant. ¿Qué significa esto? Que las polaridades están inclinadas 45 grados. De esa manera hay que tener cuidado siempre en la parte de alineamiento, bastante paciencia sobre todo. Y recuerden que el diseño que Ubiquiti propone ahora es esta técnica Dual Slant en todo lo que es enlaces backhull, enlaces troncales, y vertical horizontal estándar en todo lo que es punto multipunto se está trabajando. ¿Qué genera, por ejemplo, la falta de alineamiento o qué error se da? Ahí tenemos un caso a la izquierda de un error de alineamiento. La energía combinada es muy buena, pero la energía justamente en cada una de las cadenas está en un rango muy indeseado, menos 6,3, menos 5,8. Efectivamente, si nosotros tenemos este problema, ¿cuál es el detalle que va a ocurrir? Al momento que nosotros intentamos tomar una decisión en qué tipo de modulación trabajamos, vamos a escoger 256. Pero 256 va a funcionar con una cadena, la de menos 58, pero no va a funcionar con la cadena de menos 63. Eso va a generar muchísimos problemas, ya que el nivel de señal es demasiado bajo y eso podría generarnos inconvenientes, sobre todo cuando saturemos el enlace. Probablemente cuando hay poca carga no va a notarse mucho la pérdida, pero cuando tengamos alta carga o saturación en el enlace sí. Entonces, en este caso sería necesario limitar la modulación por software
para corregirlo el problema de forma temporal, pero recuerden que el problema en el fondo es alineamiento. El equipo no está totalmente alineado. ¿Qué otro factor puede causar la diferencia de energía entre las cadenas? Lo que es vertical, lo que es horizontal, pues obstrucción de la línea de vista, evidentemente. No, el ruido, por ejemplo, unos usuarios me preguntan, ¿el ruido causa diferencia entre las cadenas vertical y horizontal? No. Probablemente puede hacer problemas de energía en el equipo, pero el ruido no lo puede hacer. ¿Qué otras cosas afectan? Línea de vista, como por ejemplo vegetación, tengo un pequeño arbolito, efectivamente te va a molestar, o tengo una torre de alta tensión, una torre de comunicaciones, también afecta. Lluvia o neblina, efectivamente también van a afectar, hay que tenerlo esto en cuenta. Entonces, acá tenemos un caso de un enlace que justamente tiene problemas de desempeño y analizamos varios factores. El primero es que cuando ingresamos esta data a nuestro Airlink, justamente distancia, potencias configuradas, etcétera, me dice que el nivel de señal debería ser en este punto número uno, menos 72, y en el otro radio debería ser menos 62, cuando en realidad es menos 74, menos 69. ¿Por qué ocurre esto? Verificamos las cadenas y están bastante desbalanceadas. Entonces, 6 puntos de diferencia, 3 puntos de diferencia. Entonces, evidentemente que hay un problema de alineamiento. Y el tercer problema justamente sería el tema de que las potencias de transmisión no son las mismas. Evidentemente, si tú quieres tener un enlace balanceado, las potencias de transmisión siempre tienen que ser las mismas. Ojo, las antenas pueden ser de diferentes ganancias, eso no hay ningún problema, no va a afectar negativamente en el enlace, pero si tenemos potencias diferentes, efectivamente sí. Una vez que nosotros nos hemos asegurado de que el enlace quede totalmente alineado, pues ahora debemos buscar la mejor frecuencia. Como trabajamos o hemos escogido frecuencia libre, como es 5 GHz, los equipos de AirMax y de A-Fiber incorporan analizadores de espectro que le llamamos nosotros AirView. Los analizadores de espectro nos permiten encontrar entre las frecuencias contaminadas cuál sería la frecuencia más apropiada del espectro libre o espectro licenciado para poder trabajar. Y acá estamos viendo un par de gráficas obtenidas justamente de los radios AirMax AC. En este caso los radios nos están mostrando el comportamiento de espectro y ahí puedo ver algunos detalles. En la gráfica superior puedo ver igual 3 bloques donde podría yo trabajar, de preferencia en 5400. Y en la gráfica inferior, por ejemplo, tengo 5300 bastante libre para poder trabajar. Entonces, recomendamos justamente frecuencias que estén bastante despejadas, tratar de que sean lo más libres posible. Muchos usuarios me preguntan por qué le ingresa tanto ruido a los radios o lo que te estamos viendo en estas gráficas. Recuerdan de que el ruido principalmente no entra al radio, sino que llega por la antena. Ese es un concepto que algunos usuarios todavía no lo logran manejar, pero es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Si tú tienes un problema de ruido en el producto, no es que el ruido entre por la parte física del radio, sino que está entrando mucho por el tema de la antena. Antenas que no tienen directividad, o sea que no focalizan bien la señal, tienen ese problema. Recuerden que hay un principio de las antenas que dice, por donde la antena irradia señal, por ese mismo lugar de irradiación ingresa ruido. Entonces, es muy importante justamente obtener una señal libre de ruido. Y la pregunta, me dirán, es ¿por qué? Una señal libre de ruido va a permitir que nosotros tengamos un SNR mucho más limpio. ¿Y qué es un SNR? Un SNR es la diferencia señal-ruido. Exactamente lo que estamos hablando ahora es que tenemos un CENIR. El CENIR que nosotros mostramos en AirMax, en este caso AirMax AC, es una categoría mucho más exacta. El CENIR no solamente es el piso de ruido, sino también la interferencia. Nos ayuda calculando de forma gráfica la interferencia y eso es una ventaja enorme en la parte de proyectos. Entonces, tenemos que verificar que la frecuencia que hemos escogido nos permita una diferencia señal-ruido según la tabla que tenemos ahí para que nuestras modulaciones puedan trabajar. No solamente hay que obtener un nivel de señal, también hay que obtener justamente el SNR o el CENIR y en base a eso vamos a obtener justamente la modulación, que es lo que nos va a dar como resultado los megas. Pero quiero que tengan en cuenta un factor muy importante. El SNR en realidad es un resultado justamente de la operación del enlace. Así que el primer punto es obtener señal. Si ustedes no obtienen buena señal, evidentemente no esperen un buen SNR y van a arrastrar bastante pérdida.
Acá estamos observando, por ejemplo, dos transmisiones, ambas con buenos niveles de señal, inclusive la de la derecha tiene peor nivel de señal, pero la de la izquierda sufre más, la onda se deforma más, lo podemos ver en la gráfica. ¿Por qué ocurre eso? Justamente el nivel de diferencia señal-ruido es menor y esa diferencia menor afecta al comportamiento en enlace. Entonces, es muy importante que tengamos buena diferencia con el ruido para obtener mejores rendimientos. Acá vemos una gráfica bastante caótica, es un enlace con niveles señales muy buenos, menos 55, menos 58, menos 58. Efectivamente la potencia se le fue un poquito a la mano, pero el problema es que el canal tiene mucha interferencia, demasiada interferencia. Y como pueden observar ahí, el equipo está trabajando en 19 y 18 SNR. Al lado izquierdo está forzando la modulación de 64 QAM, a la derecha está forzando 16 QAM. Pero ¿cuál es el problema que ocurre? Que en la parte izquierda se está deformando mucho. Si miran, 64 necesita 25 de SNR, 16 necesita 18. Como estamos entre 18 y 19, deberíamos limitar la modulación solamente a 16. Si le dejamos que el equipo intente usar 64, pues evidentemente va a generar problemas en la parte de trabajo. Ahora, ¿por qué ocurre este inconveniente? ¿Por qué tenemos, digamos, este problema o qué es lo que ha sucedido? El inconveniente principal que podemos haber tenido, porque como les digo, es el tema del ruido bastante alto. Pero ¿por qué tenemos ruido muchas veces? Porque tenemos que usar siempre la misma frecuencia de transmisión y recepción. Y eso aplica usualmente en todos los productos Airmax. A-Fiber tiene una ventaja muy interesante. Los productos A-Fiber, como estamos viendo acá en la pantalla, tienen una técnica split. ¿Qué significa split? Pueden transmitir en una frecuencia y recibir en otra. Esa es una ventaja que solamente tienen los radios A-Fiber, especialmente los modelos en la banda de 5, donde tiene bastante utilidad. Entonces puedo yo transmitir en una frecuencia y recibir en otra. Por ejemplo, en el radio A está la frecuencia que libre de ruido, 5800, y en el lado B la frecuencia libre de ruido en la 5500. Pues obviamente transmito las frecuencias invertidas, esto no me quita capacidad y me permite a mí poder desarrollar todo el tronco. Lo importante es siempre recibir en una frecuencia libre para poder escuchar claramente cómo la información está comunicándose o viniendo en sí. Esta técnica no tiene un costo de licenciamiento, simplemente software, y se recomienda solamente que las frecuencias que se seleccionan estén separadas unos 60 MHz una de otra. Pues en el caso de que no, aún así con esta técnica no tengamos ventaja en la parte de A-Fiber, porque sería un escenario muy caótico, pues nos tocaría limitar la modulación. Tanto en AirMax como A-Fiber podemos nosotros hacer la limitación. Limitar la modulación siempre es muy importante en el caso de tener sobre todo problemas de ruido, y eso nos va a permitir a nosotros tener mayor éxito de comunicación, ya que no tendríamos errores. Obviamente, tener menor cantidad de errores también significa menor cantidad de latencia. Entonces, recuerden que si no cumplimos justamente con las recomendaciones, debemos limitar la modulación para no tener inconvenientes en la parte de rendimiento. Hoy en día, AirMax AC también está incorporando algunas cosas bastante interesantes, como lo que es AirTime. A los que han venido trabajando mucho la parte de radioenlaces, esa es una característica que varios usuarios han estado solicitando. AirTime tiene que ver directamente con la capacidad inalámbrica, no la capacidad de megas, sino la capacidad inalámbrica. Tú puedes ver en la parte de gráfica el CPU asociado a procesamiento, la parte de memoria asociada al encolamiento del tráfico y la parte de AirTime enfocada justamente a la saturación del módulo RF. Una vez que tú alcanzas un airtime, como se ve ahí, del 95%, significa que la capacidad inalámbrica se acabó, pues obviamente en las técnicas que está trabajando ya no te podría dar mayor cantidad de megabits. Pero sobre todo el airtime tiene una aplicación muy importante en el punto multipunto. ¿Por qué? Porque en el punto multipunto nos permite a nosotros poder saber exactamente cómo se está gastando o quién de los suscriptores, más que todo, está consumiendo mayor capacidad, digamos. Ese es uno de los problemas principales que muchos clientes, usuarios tienen en la parte punto multipunto. De esta manera, te diría de manera, digamos, gráfica, dinámica, porque esto va refrescándose cada segundo, y te muestra en tiempo real quién es el suscriptor o el usuario del punto multipunto que está consumiendo más capacidad. Obviamente, Ubiquiti en la parte del Access Point, trabajando con DMA, sobre todo en AirMax C, tiene un sistema de penalización o un castigador que nos permite a nosotros evitar que un cliente que esté abusando del tiempo aire obviamente nos deje sin capacidad.
En Airmax trabajamos con un sistema que es TDMA, para las personas que no manejan el concepto, significa tiempo, división de múltiple acceso. En español podríamos decir que es un sistema de ordenamiento de tiempos de comunicación. Funciona de esta manera, la estación base funciona como un dictador, la cual define justamente los tiempos de transmisión y recepción de cada una de las estaciones de los CPS, y de esa manera podemos tener una comunicación punto multipunto muy eficiente. Si no tuviéramos un TDMA, ¿qué es lo que ocurre? Mucho desorden, y un desorden trae colisiones, errores de comunicación y como consecuencia retransmisiones. Pero lo peor de todo, pérdida de capacidad y latencia, que es demora en la comunicación, cosas que nosotros no buscamos. La ventaja de nuestro TDMA, incorporado totalmente en el hardware, más de prácticamente 10 años de desarrollo y efectivamente siempre las mejores prácticas en la parte de comunicación. Entonces, un factor importante que también siempre resalto mucho es el tema de la distancia. El software reporta siempre distancia del enlace. Cuando prestemos, bueno, hagamos la instalación, hay que prestar un poco de atención a esta distancia, que tiene que ser real. La distancia en realidad, que para nosotros gráficamente es distancia, para el equipo tiene que ver en tiempos. ¿Por qué el equipo calcula la distancia? Porque ¿a qué le sirve exactamente? La distancia la calcula en base al tiempo de la comunicación. Si la distancia es mayor a la que realmente es, podemos tener problemas de latencia en la comunicación. Y si la distancia es menor a la que realmente es, vamos a tener problemas muy grandes por, digamos, retransmisiones constantes de la información. Entonces, eso nos podría ocasionar muchísimos problemas. Entonces es muy importante que al momento que hagamos la instalación verifiquemos que la distancia sea correcta. Obviamente, previo a todo esto, verificar la línea de vista, hacer la correcta instalación. Y si hemos hecho todo eso muy bien, esto siempre va a funcionar de forma automática. En el caso de que no funcione de forma automática por algún factor externo, va a ser muy importante pasar justamente la configuración de la frecuencia a modo manual, y obviamente en la parte de cuando se configure manual en Airmax, configurarlo un 110% de lo real. Muchos usuarios me preguntaron por qué no tenemos el modo manual en A-Fiber, por qué no podemos configurar a distancia de modo manual. Porque en el caso de A-Fiber, si tienes tú rebotes de la onda, eso es muy problemático porque cancela la comunicación. Recuerden que Airmax, si tienes un poco de rebote, puede trabajar bastante bien. A-Fiber en realidad no se recomienda tener rebotes de onda, podría degradar mucho el rendimiento de la parte de comunicaciones. Y un pequeño diseño, justamente hablando de punto multipunto, cuáles son factores que hay que tener en cuenta. Recuerden que, bueno, vamos a hablar brevemente un poco de esto por temas de tiempo, pero cuando ustedes realizan una solución punto multipunto es importante escoger la antena apropiada. Las antenas grandes son desarrolladas justamente para distancias un poco mayores, antenas más pequeñas, distancias más cortas, y tienen que ver justamente con la apertura vertical que le llamamos nosotros elevación. Entonces, hay que buscar siempre que los suscriptores estén dentro de la zona de cobertura. Si tenemos suscriptores fuera de la zona de cobertura, esto puede ser un problema muy serio realmente y nos podría afectar en el desempeño. Y eso es algo que nosotros no queremos y no estamos buscando. Por eso es que verificar, como les digo, insisto mucho, de que los suscriptores estén dentro de la zona de cobertura para evitar problemas de la parte de comunicaciones. Cuando seleccionamos o buscamos las antenas de punto multipunto, hay varios factores a recomendar. Yo sé que muchos clientes me preguntan cuál es la antena que genera más cobertura. Pues le digo que en realidad la antena que genera más cobertura no sirve para las coberturas más cercanas. Entonces hay que tener en cuenta eso, es muy importante. Y por más de que yo tenga señal para conectar al suscriptor, hay que verificar si estamos realmente dentro de la zona de cobertura. Ahora, ángulos de apertura, bueno, pueden variar en el azimut, justamente desde 30 grados hasta 360. Tenemos una opción bastante enriquecida, y en elevaciones, en la banda de 5, 4, 8 grados principalmente. Entonces, la inmunidad al ruido en las antenas sectoriales es muy importante, tengan eso en cuenta. Es fundamental invertir un poco en la antena. Hay muchos clientes que me preguntan, cuando hay problemas de comunicación, de interferencia, me dicen, necesitamos un radio que tenga menor ruido. Le digo, en verdad, lo que tú necesitas es una antena que genere menos interferencia, y eso ayuda bastante. Ahora, una de las preguntas que siempre me hacen, ¿cuáles son las distancias de punto multipunto y punto a punto? Bueno, hay otras presentaciones, por tema de tiempo, como le digo, no podemos hablar de ello,
Pero tengo otras presentaciones donde ahí están las distancias. Igual se lo podrían pedir a ZC, a Ronald, él los tiene sin ningún problema, se las puede compartir. Resaltando el tema de punto multipunto, explico por qué es muy importante una antena de alta eficiencia. Una antena sectorial de alta eficiencia focaliza mejor la señal y, como les digo, por donde la energía sale, el ruido puede ingresar. Si tenemos mejor focalización, menor cantidad de ruido. Veamos esto en la vida real. Si tenemos una antena de 90, por ejemplo, un estándar de Ubiquiti no blindada, y la comparamos contra dos antenas blindadas de 45, que total también dan 90, pues obviamente el panorama de interferencia cambia notablemente. Colores más oscuros nos significan menor cantidad de ruido, y esto nos daría justamente mejores características y mejores capacidades de comunicación en la parte real. Entonces, ya acercándonos un poco a la parte, digamos, de revisión, un poco de los comentarios, unas recomendaciones generales, las he enumerado prácticamente, son 10 las que yo planteo, que ustedes deben tener siempre en consideración. Acá son las siguientes. Primero, validar siempre la línea de vista. Efectivamente, la validación de esto es fundamental, es crucial. Simular la energía de recepción de los radios, obviamente a través de nuestro software, de una manera muy sencilla. Podemos predecir el desempeño de un enlace, obviamente en base al nivel de señal al nivel de señal claro que obtenemos. Utilizar el radio de antena correcta, eso es muy importante. Si usamos el producto inadecuado, obviamente va a ser muy difícil obtener las capacidades o estabilidad que buscamos. Las torres o estructura donde los radios van a ser instalados deben ser estables, es decir, no deben oscilar para conservar el rendimiento y obviamente la estabilidad de la comunicación. Si tenemos una torre que es media bailarina, pues no vamos a tener buenas capacidades. Siempre trabajar con energía eléctrica estabilizada y puesta a tierra. Eso es una recomendación global. Todos los equipos deben tener un sistema a tierra para evitar problemas. Utilizar siempre cables de red para exteriores, no interiores, ya que el cable no dura en exteriores. Y tienen que incorporar siempre sistema de tierra para que efectivamente a través de los conectores metálicos, nuestro sistema de inyectores PV podamos pasar toda la energía estática a la puesta a tierra. Debes usar siempre una encriptación WPA2 con más de 10 caracteres, números, letras, un símbolo, siempre de preferencia. El alineamiento de las antenas, o sea, las cadenas, es fundamental. Evidentemente, sin esta técnica de alineamiento, no podemos hacer tampoco milagros en la parte del software. Busca siempre la frecuencia más libre y respeta las potencias de transmisión. Eso es muy importante. Darle tiempo en la búsqueda de la frecuencia más apropiada. Capturar ese histórico también se recomienda para compararlo si es que tenemos algún problema. Y obviamente no usar mucha potencia, sino la necesaria según la aplicación. Siempre usa la última versión del firmware, que es el software de los radios. No usas el mismo usuario password en todos los enlaces. Es más, por zonas deberías tener usuarios y password diferentes y te cámbialos periódicamente, ¿no? Los radios no deben tener acceso a Internet y deben ser monitoreados de forma constante a través del AirControl. Bueno, un tema ya que es muy importante, documentar la red y realizar backups de forma periódica. Eso es algo que usualmente no ocurre, y acá unos pequeños chistes para refrescar o descansar un poco la mente. Planificar, efectivamente, es una recomendación muy importante. No improvisen en la selección del producto. A veces usuarios me dicen que escogen un producto en base a una improvisación. Eso puede ser una solución temporal, pero no es una permanente. Y obviamente te podría generar costos extra. El orden es muy importante y en esta parte me refiero mucho a ordenamiento de frecuencias, bueno, ya direccionamiento IP, entre otras cosas, es muy importante. Y los respaldos, pues, sin respaldos puedes tener problemas, ¿no? ¿Qué significa? Si no tienes los backups, no tienes, digamos, una herramienta de monitoreo de los radios, como lo que te ayuda el AirControl 2, efectivamente, pues no tendríamos una ventaja, digamos, en la solución ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, un radio es dañado por una descarga eléctrica, le cayó un rayo o una descarga atmosférica. Entonces, si tuvieras el backup, el tiempo de recuperación del radio es prácticamente inmediata. Apenas tienes el hardware, lo cambias, subes el backup y listo. Pero si no tuvieras el backup, tendrías que volverlo a configurar y eso te podría tomar bastante tiempo en sí. Presentamos bastante rápido el portafolio de Air Max y A-Fiber y EdgePoint, simplemente para que lo tengan como referencia. Son solamente unos 10 slides, justamente para avanzar. Air Max CC, toda nuestra solución de como radiocomunicaciones, punto a punto, punto multipunto, de ultra bajo costo.
nos permite desarrollar soluciones económicas, soluciones prácticas costo-beneficio, enfocadas mucho en el tema del costo. Y obviamente tenemos diferentes tipos de productos según las aplicaciones, antenas punto multipunto, corta distancia, larga distancia, alta eficiencia, alto aislamiento de ruido, estándar. Y luego los suscriptores también manejamos justamente suscriptores de alto aislamiento, entre otros. Incorporamos el tema de tecnología de mitigación de ruido bastante avanzado. Por ejemplo, nuestros equipos en la familia de Airmax AC incorporan la parte de Prisma, que es una tecnología que nos permite a nosotros mitigar notablemente la interferencia que puede afectar. Esta tecnología de Prisma es algo bastante novedoso, lo hemos introducido nosotros hace ya más de 2 años en la industria y nos permite justamente trabajar en un filtrado de RF en la parte de transmisión y recepción. Esto mejora notablemente el rendimiento en la parte de comunicaciones y lo que buscamos siempre es generar cantidad de contaminación RF. Menor cantidad de contaminación RF ayuda a los demás dispositivos de la torre. Inclusive ahora estamos incorporado también el sistema operativo 8, que ya prácticamente está preanunciado en la familia Air Max C, un sistema analizador de espectro masivo para punto multipunto. ¿Qué es lo que hace esto? Recopila justamente el análisis de espectro que manejan todos los suscriptores y nos permite generar una tabla única diciéndonos justamente cuáles son las frecuencias más apropiadas para poder trabajar. Ese analizador es de forma dinámica, constantemente está activo, funciona de una manera muy sencilla, muy fácil, donde yo puedo también hacer ajustes de frecuencia, o sea, puedo cambiar las frecuencias si deseo, puedo ver exactamente cuál es el canal más apropiado, entre otros. Entonces podemos tener una facilidad muy grande para poder trabajar sin ningún inconveniente y es una de las ventajas grandes que tiene el sistema de AirMagic que nos permite, como les digo, saber cuál sería la frecuencia más recomendada, sobre todo en un punto multipunto, que es más difícil de poder trabajar. Y acá unas pruebas de rendimiento, usuarios me estuvieron preguntando un poco por el tema de la familia Airmax contra Airmax M, contra Airmax AC, cómo va el tema del rendimiento. Pues efectivamente podemos ir aumentando justamente la capacidad en la parte de comunicaciones. Acá estamos viendo, por ejemplo, en la parte de Rocket M5 Titanium, lo que era el M5 Titanium, con 20 suscriptores AirMax, todos en MIMO, podemos alcanzar una capacidad, como se aprecia ahí, 82 megas en la fase de transmisión aproximadamente. Y en la parte de, si cambiamos nuestro Rocket Titanium por un Prisma, o sea, con el protocolo nuevo, podemos mejorar hasta 92 megas y en el caso que tengamos una red mixta, ir subiendo el rendimiento hasta una red que sea full en suscriptores de AC y ahí tendríamos mucha mayor capacidad todavía para poder desarrollar. Entonces, efectivamente, en el caso que tengamos un sistema de migración tecnológica, también la estamos incorporando, obviamente para tener mejores desempeños en la parte de comunicaciones. A-Fiber es una solución de radios Bajul, es una solución de radios troncalizados, nos permite a nosotros poder trabajar en una arquitectura de alta capacidad, no chipset Wi-Fi, así que no hay problemas de seguridad alguno, todo es máxima encriptación de los datos, diseño totalmente propietario y avanzado, no hay costo de licencias y los hardwares pueden trabajar en cualquier tipo de clima, cualquier condición, altitud sin ningún inconveniente. La diferencia principal de estos hardwares tiene que ver mucho por la técnica de comunicación. Al lado derecho pueden observar cómo funciona un radio AirMax, una comunicación que primero transmite, luego pasa a la fase de transmisión y luego se vuelve a invertir. Esto le llamamos una técnica TDD. Luego tenemos el A-Fiber 5X o el A-Fiber X, por ejemplo, que son los equipos económicos de A-Fiber o los conectorizados que trabajan justo en una arquitectura híbrida, transmiten y reciben, pero no exactamente al mismo tiempo, sino intercalados, pero en un tiempo mucho más corto. Y luego tenemos los FED, que son los full duplex, y son equipos que generan latencias extremadamente bajas y obviamente nos permiten obtener las máximas capacidades. Pero hay que tener en cuenta que el FED o el full duplex se recomienda para distancias más cortas, el híbrido podría alcanzar distancias extremadamente grandes. Y tenemos acá el EdgePoint como producto bastante novedoso, introduciéndolo ya al mercado hace unos meses atrás. El EdgePoint es nuestra solución de comunicaciones para torre. Nos permite a nosotros simplificar mucho el tema de energía, el tema de puntos de red, el tema de confiabilidad, peso, espacio, robustez,
flexibilidad y integración de la parte óptica, o sea, medios de fibra, también a la parte de torre de comunicaciones. Estos productos están diseñados justamente para ser instalados en el exterior, en la torre misma, permitiéndonos manejar o simplificar todo el tema de alimentación eléctrica a través de PoE y el tema de data y de gestión de datos en sí a través de la modo de routing o modo de switch de cada equipo posee. Vienen diferentes versiones, modos routers, modos switch para poder trabajar y efectivamente una versión pequeña y versiones grandes ya de alta robustez. Todos incorporan módulos ópticos según las necesidades y los más usados en este caso es el router de 6 que se puede convertir en switch de 6 actualizando simplemente el firmware, y en el caso del switch de 16 que es el producto también más usado por la, digamos, capacidad de energía que el equipo puede incorporar o añadir. En el caso de los modelos grandes, este producto viene acompañado de, bueno, opcionalmente una fuente de poder de alta capacidad que nos permite justo de una manera muy sencilla poder manejar inclusive alta disponibilidad. ¿En qué sentido? La fuente viene con un módulo que es de conexión AC, le podemos agregar un módulo DC, el cual puede estar conectado a baterías, serie 2, serie 3, serie 4, y de esa manera poder energizar nosotros las baterías y en caso de un corte eléctrico, poder alimentarnos de las mismas baterías sin ningún inconveniente. Entonces, esta es una ventaja que tiene el producto, bastante simple, sencillo de poder trabajar. Y acá tenemos una aplicación, en el caso de una torre, caso de éxito, ya hay muchos clientes que lo están trabajando para simplificar justamente sus redes y obtener mayores confiabilidades de la misma. Bueno, ya básicamente por pasar a las preguntas en un momento, mencionarles que tenemos un foro donde ustedes siempre pueden consultar. Los invito siempre a inscribirse en el foro de Ubiquiti, en la parte del foro de español, y ustedes podrían ahí acceder a materiales, informaciones, preguntas, consultas, y nosotros siempre muy gustosos de poderlos ayudar en cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Recuerden que también tenemos cursos de certificación constantemente dictados y organizados también por ZC y publicados en nuestra página, así que los invitamos siempre a que puedan revisar ya los materiales de certificación o los cursos que nosotros tenemos para que les puedan ayudar justamente a conocer más acerca de nuestros productos y soluciones. Perfecto, de esta manera llegamos a la parte final de la presentación para poder pasar justamente a las consultas o preguntas o bueno, dudas. Me imagino que Ronald por ahí de repente ya ha hecho una lista de las preguntas que ustedes tendrían para poder justamente discutirlas. Ronald. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Yo creo que a partir de hoy, pues vamos a tomar en consideración todos los tips que tú nos has dicho para las buenas prácticas de configuración de los enlaces inalámbricos Ubiquiti, ¿no? Yo creo que cada parte que tú has mencionado es de mucha importancia en el momento de hacer la instalación. Hay que tomar mucho en cuenta parámetros, estándares, ¿ya? Que nos van a permitir, pues, tener cierta seguridad, ¿ya? Y cierta confiabilidad en un enlace inalámbrico. Y también recordarle a todos los usuarios, ¿ya? Que tenemos nuestro canal YouTube de ZC Mayoristas, en el cual ustedes pueden reprisar este webinar, si a lo mejor no les quedó claro algo, si a lo mejor no pudieron o se descuidaron un ratito. Entonces yo creo que lo podemos repasar, ya es más, lo pueden compartir con sus técnicos, y también la diapositiva pues se la vamos a poder compartir por vía email. Vamos a entrar a la zona de preguntas. Invitamos a todos los usuarios que puedan entrar a la zona chat, ¿ya? Y nos puedan hacer las consultas. A ver, Luis. Sí, me escucho. Ok. Primera pregunta. ¿Puedes mencionar el tema del azimut de las antenas? La pérdida a nivel vertical, la cobertura a nivel vertical no es lo mismo que el horizontal. Eh, el azimut es la apertura horizontal de la antena. No es lo mismo que la vertical, eso quiero resaltarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros ampliamos mucho el ángulo de cobertura vertical, la energía se dispersa, o sea, se pierde fuerza, y mientras más grande es el ángulo de cobertura, mayor cantidad de interferencia también te entra. Entonces, como el objetivo de las antenas de alta eficiencia es desarrollar distancia, el ángulo es bien compacto. Usualmente las antenas sectoriales de 5 GHz en las grandes, estamos hablando de un ángulo de 4 grados y en las pequeñas de 8 grados. De repente algunos usuarios me dirán, es muy pocos grados en la parte vertical, sí,
pero hablando de 4 grados, por ejemplo, a 5 kilómetros, 6 kilómetros, son áreas bastante grandes que se cubren. Entonces, tenemos nosotros esa técnica que nos permite mitigar mucho el nivel de interferencia y desarrollar altos niveles de señales, ¿no? Eso varía según justamente la antena que se seleccione. Muy bien, muchas gracias. A ver, otra pregunta. Eh, si los equipos AC son compatibles con equipos M. Los equipos AC son compatibles con los equipos M, sí, sin ningún inconveniente, utilizando los últimos firmwares, que son los 6 y 8. No están todavía oficiales al 100%, están en el, digamos, internamente dentro de nuestro foro para que los usuarios lo puedan probar. Ya está en una versión RC, que significa Release Candidate, o sea, por liberarse, simplemente estamos buscando que los usuarios lo puedan probar y si cualquier error o inconveniente que tuvieran, pues nuestros ingenieros están siempre muy atentos a escucharlo y poder solucionarlo lo antes posible. Ok, eso igual en los próximos días tú lo puedes compartir para todos los usuarios, ¿ok? Sí, sí, por supuesto. En el foro en inglés podrían encontrarlo sin ningún problema, o si alguien lo necesita los firmwares, me los puede solicitar por correo y yo se los ayudo, sin ningún problema. Ya, esta herramienta Airlink, Sí, ¿qué tanto en grado de confiabilidad tiene para poder recomendar los equipos que te mencioné en la parte inferior? ya. El Airlink, recuerden que tiene un margen de error en cuanto a la topología por los planos que usa, aproximadamente entre 5 y 8 metros. Ojo. Entonces, siempre hay que considerar un pequeño margen de 5 o 8 metros adicionales para no tener ningún inconveniente. Ahora, el software es muy confiable, pero recuerden que ninguno de los softwares que hay actualmente calcula el tema de construcciones, me refiero por el tema de las ciudades. Entonces, evidentemente, si hay construcciones, hay que proyectar justamente este tipo de estructuras en el software. Ok. También tú mencionaste la diferencia no solamente ver la potencia del radio, sino también tomar en cuenta la ondulación, ¿ya? ¿Cuál crees que es más importante, la ondulación o la potencia? ¿O siempre tiene que estar muy equilibrado? ¿Te refieres a la modulación o la La potencia, que es el modulación, más... modulación, así es, Sí. modulación. ¿Qué es lo más importante? Bueno, la modulación es lo que te da los megas, pero la modulación para poder alcanzarla tiene ciertas exigencias, o sea, no puedo superar tanto una potencia, hay tablas de que te dicen cuánta potencia es usar, y para alcanzar la modulación efectivamente necesito yo obtener buenos niveles de señal, que es importante obviamente, si no obtengo los niveles de señal no alcanzo la modulación como no alcanzo los megas. Yo siempre digo lo siguiente, los megabits son un resultado de todo. No es que el equipo te dé los megabits, el equipo te da técnicas de modulación, mitigación de ruido, te da justamente la señal. Todo eso te permite alcanzar los megas como resultado. Entonces, la ventaja que nosotros ofrecemos en los equipos es tener muy buenas técnicas de modulación, muy buena eficiencia espectral, poca potencia y desarrollando altas capacidades. Nosotros no fabricamos un solo producto punto a punto, multipunto, sino una solución. Tenemos clientes que en una sola torre pueden instalar 40, 50 radios y eso trabaja sin ningún inconveniente. Esa es la ventaja que los equipos tienen en la parte de conservación de espectro, ¿no? Son varias técnicas de combinación, pero justamente la modulación que nosotros trabajamos en los productos es muy buena, es muy eficiente, es bastante real y siempre buscando la conservación. Yo sé que los clientes siempre preguntan por el equipo más potente, por eso hice énfasis yo en decir que la potencia no lo es todo. Recuerden, la potencia sí ayuda, pero no lo es todo en la parte de enlaces. Ok. Bueno, aquí me hacen otra pregunta sobre específicamente los rangos de Nano Loco M5 y Nano Station M5. Igual tú tienes una tabla que eso lo podemos compartir, ¿no? Para que Sí, ellos exacto, puedan ver, está en la para que ellos puedan presentación. determinar las distancias entre el Nano Loco, Nano Station, toda la familia Armax y la familia Armax AC. ¿Ok? Correcto. Sí, Ok. que son las presentaciones ahí que las tenemos. Ok, exacto. Esa la vamos a compartir, señor Miguel Guzmán, que nos hizo esa pregunta. Otra pregunta me dice, enlace punto a punto para 80 kilómetros, ¿qué recomendarías? Recomendaríamos para ese caso, habría que saber primero cuál es la capacidad de megas que se requiere, cuál es la latencia máxima que se está buscando, se permitiría en el enlace, y saber si tenemos línea de vista al 100%. Necesitaría yo esos valores para poder determinarlo. Pero vamos a suponer de que la línea de vista existe, el cliente dice una capacidad intermedia, pero una latencia baja, ¿no? Por ejemplo. Un producto muy recomendado como primera opción sería un A-Fiber.
En este caso, tiene que ser un equipo que maneje una antena alta ganancia por el tema de la distancia. Calculo que una antena de 3 pies en la banda de 5 sería suficiente para alcanzar la distancia y podríamos obtener muy buenas capacidades. Por ejemplo, en 20 MHz podríamos tranquilamente obtener un valor cercano a los 100, 110 megabits. Si tenemos un poco más de capacidad de espectro, podríamos obtener también mayor cantidad de megabits. Y estos son números muy conservadores los que te comento, ¿no? Lo importante es, como te digo, validar la línea de vista en primer punto y saber exactamente la necesidad que queremos. No descarto de que esto también se puede hacer con Air Max AC o Air Max M. Puede ser con un Rocket, con una antena, punto a punto, ¿sí? Pero tal vez el equipo quede un poco corto en crecimiento de megabits o en características. Por ejemplo, hay clientes que te dicen, quiero pasar voz sobre IP. Sí, pero a esa distancia, por ejemplo, un Air Max te da 10 milisegundos de latencia, 12 milisegundos. Entonces, a veces eso puede generarte un pequeño problemita. En cambio, iFiber a esa distancia, 80 kilómetros, te da creo que alrededor de 2 o 2.5 milisegundos o promedio 2 milisegundos. Entonces, realmente eso es muy interesante e importante, sobre todo en la parte de proyectos, ¿no? Ok, perfecto. Ya, tú recalcaste mucho el tema de los equipos a utilizar dependiendo la solución que uno quiere implementar. ¿Ok? La mano de obra también tiene que ser calificada, es muy importante. Ya, a Correcto. nivel de materiales pasivos, por ejemplo, cable, conectores, ustedes también tienen una línea también de eso. ¿Por qué se utiliza cable FTP? El cable FTP o el cable apantallado, bueno, ¿te refieres al apantallado o solamente el pequeño? El apantallado, sí, cable Ya, apantallado. o ponerlo en pantalla para estar sincronizados. El cable apantallado es el que incorpora, aparte del foil, que es una lámina, incorpora una malla. La malla tiene una técnica que evita que la baja frecuencia afecte el cable de red. Y les explico qué le ocurre. Lo que nosotros transmitimos por el cable de red es, digamos, ondas que viajan por los cables medios de cobre. Pero si nosotros transmitimos, bueno, el cable sufre alguna interferencia de baja frecuencia, obviamente lo que ocurre son problemas de negociación. ¿Y qué sería un problema de negociación? Por ejemplo, el radio en vez de trabajar a velocidad gigabit, trabaja a 10 megabits o a 100 megabits half y se queda ahí. Y lo solucionas tú reiniciando el producto. Cuando tú tienes ese problema es porque el cable de red está recibiendo ruido de baja frecuencia. ¿Y cómo evitamos el ruido de baja frecuencia? Bueno, una forma efectiva es pasar el cable de red dentro de un tubo galvanizado, un tubo metálico. Pero eso es algo muy poco usado y que impacta negativamente la torre porque es mucho peso. Entonces, usualmente se usa un cable de red que venga con un sistema de malla. La malla evita justamente que el ruido de baja frecuencia ingrese al cable de red internamente y afecte en la parte de comunicaciones. Por eso es que se recomienda un cable apantallado. El cable apantallado adicionalmente tiene un anti-crosstalk, que es justamente como la cruz que podemos observar, que evita justamente que los pares que llevan energía se sigan enredando entre sí y vayan a ocasionar que justamente genere algún tipo de disrupción en la parte de comunicaciones, o sea, afecte un poco la comunicación, pero eso no ocurre ya que manejamos justamente una técnica de separación de los pares. Muy bien, yo creo que con eso que está ahí, pues queda bastante claro esa duda. Y bueno, y una última pregunta, Luis. Para un enlace de punto multipunto de 3 kilómetros, me pone la persona, el señor Darwin Dávila, ¿ya? ¿Qué equipos puedo recomendar? Pero adicional a esa pregunta, ¿qué es lo más ideal en un multipunto recomendar? ¿A qué distancia máximo? Porque es verdad, tú puedes poner un multipunto con sectoriales y rockers, ¿ya? Y puedes poner un PowerBeam 400 que te para una distancia bastante larga. Pero ¿cuál es Sí. lo ideal por seguridad en los enlaces multipunto? Y ya, voy a poner una información en la pantalla para apoyarme en lo que voy a explicarles. Un segundo y lo voy a explicar. Usualmente el producto o los productos muy ideales para punto multipunto, o sea, suscriptores, son los modelos PowerBeam. Los PowerBeam te permiten justamente manejar muy buen aislamiento para poder obtener capacidades de punto multipunto muy buenas. También se pueden usar los NanoBeam, que los pongo en pantalla, pero los PowerBeam justamente son más efectivos y a nivel costo diferencias es casi lo mismo, podríamos decir, no hay muchas diferencias.
Inclusive los PowerBin tienen un producto superior que son los modelos ISO, que tienen ya el sistema de aislamiento de ruido mayor. Ahora, las distancias que se pueden desarrollar, las estoy poniendo ahorita en la pantalla de presentación. Hay unas tablas donde me dice que justamente usando el PowerBin de mayor alta ganancia puedo tener distancias ideales. ¿Ideales qué significa? 100% de capacidad, hasta 7 kilómetros, dependiendo de la sectorial que yo use. Esto es usando justamente estos equipos de alta ganancia, pero no es estos productos muy apropiados tanto para un sistema de distribución de Internet. ¿Por qué? Por un tema de costo. Los PowerBin son equipos de alta cantidad de procesamiento, entonces se usa mucho para el tema de video IP o para pequeños troncales. Sin embargo, hay un nuevo producto que estamos nosotros introduciendo al mercado para los que son de distribución de Internet, que se llama el iBeam 5AC23. Es un producto de ultra bajo costo que incorpora una antena grillada, digamos, perforada más que grillada, una antena de alta eficiencia, MIMO 2x2, que nos ofrece trabajar muy buenas distancias. Y acá podemos observar la primera tabla superior de la izquierda, donde las distancias ideales de este equipo contra sectoriales de alta eficiencia es 3 kilómetros 3. Cuando digo alta eficiencia 3 kilómetros 3 significa toda la capacidad, o sea, no hay ningún problema hasta esa distancia. Obviamente podemos forzar la distancia hasta lo que ven ustedes que dice 14, 15 kilómetros, pero el problema es que ya estaríamos impactando negativamente en el rendimiento del sector. Entonces recuerden que si ustedes tienen un suscriptor lento en un punto multipunto, eso podría afectar todo el sector. Por eso es que recomendamos siempre distancias ideales para la solución. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si por último puedes dejar tus datos en Sí, lo vuelvo a pantalla poner en pantalla. para que todos los usuarios pues, lo puedan tener. Cualquier duda o consulta, aunque también tenemos tiene un foro en su Así página web, es. pueden también hacerlo. ¿Ya? O si quieren hacer algo un poco más puntual, se lo pueden también escribir a Luis. O se pueden direccionar con los correos de nosotros. Mi correo, igual ya lo voy a poner también en pantalla, ya para que todos los usuarios también lo puedan escribir. Luis, muchas gracias nuevamente. Yo creo que estos tips que nos has enseñado, pues, le van a servir mucho a los usuarios Ubiquiti, lo van a tomar en consideración, pues, y compartimos el webinar nuevamente para que los que deseen repetirlo o por ahí consultarlo o lo puedan hacer en cualquier momento disponible. ¿Sí? Muchas gracias y Perfecto, Ronald. nos No, encontramos en gracias a una ti, Ronald, próxima por la oportunidad. convocatoria. Gracias a todos los asistentes por su tiempo. Como lo mencionó Ronald, espero que esta información sea de mucha ayuda y les agradezco bastante su paciencia, su tiempo que han dedicado a esta charla. Bueno, yo igual quedo atento a cualquier comentario. Si tienen algún comentario de la presentación o creen que podemos mejorar algo, nosotros siempre estamos muy abiertos. Igual material lo tiene Ronald para compartirlo con todos ustedes y ya nos estamos juntando en un próximo evento para poder conversar más acerca de las tecnologías. Muchísimas gracias. Muchas gracias Luis, muchas gracias a todos los usuarios, pues y nos encontraremos en el próximo webinar ZC. Buenas tardes.